Hola, muy buenas, ¿qué tal están todos? En este video aprenderemos cómo utilizar las primeras tres formas normales. Al examinar estos registros, podemos darnos cuenta de que contienen un grupo de esta columna, que en este caso sería el documento 2301, lo cual la primera forma normal nos dice que esto está prohibidísimo. Entonces, tenemos que convertirlo a la primera forma normal. Los pasos a seguir son: tenemos que eliminar los grupos repetidos, que en este caso sería esto, y tenemos que crear una nueva tabla con la llave foránea de la tabla base y el grupo repetido. O sea, simplemente tenemos que separar estas dos tablas. Como pueden observar, yo ya las he separado. En este caso pondría el dato principal, que en este caso sería 2301, con los datos que no se llegan a repetir, y los separamos de la tabla de los datos que sí se llegan a repetir. Esto nos facilita las cosas, ya que al simplemente tener esta llave primaria, nos va a llevar a esta llave, a esta tabla secundaria, por así decirlo, en base a esa misma llave primaria, pero en este caso funcionaría como llave foránea. Eso es para facilitar la búsqueda de los artículos. En este caso, como podemos observar, en esta tabla base se repiten este mismo ID, pero algunos datos llegan a cambiar. Esos datos que llegan a cambiar los pasamos a la segunda tabla para que así pues se facilite a la hora de buscar y no haya tanta información en la misma base. Entonces, como lo podemos ver, ya tenemos dos tablas en las cuales por este número nos podemos guiar a estos otros tres. Ahora, el siguiente paso es la segunda forma normal. Ahora procederemos a aplicar la segunda forma normal, es decir, tenemos que eliminar cualquier columna no llave que no dependa de la llave primaria de la tabla. En este caso, esta depende de la ID, por lo que cualquier columna no llave, en este caso sería estas tres, debe de ser enviada a otra tabla. Los pasos que tenemos que seguir son: determinar cuáles columnas no son llave, no dependen de la llave primaria de la tabla. En este caso, estas dependen del número de artículo, pero no dependen del ID orden. Eliminar esas columnas de la base y crear una segunda tabla con esas columnas y las columnas de las llaves foráneas de las cuales dependen. Lo que nos está tratando de decir es que simplemente tenemos que crear una tabla intermedia que sirva entre la primera tabla y entre los datos no llave que no dependan de la primera llave a otra tabla. Para que me entiendan, esta es la primera tabla, no cambia. Lo que vamos a hacer es crear una relación entre estos datos y estos datos, por lo cual sacamos los datos que no dependan de la llave primaria, que en este caso sería ID orden, que sería precio, cantidad y nombre de artículo, pero que sí dependen de una llave primaria de la segunda tabla, o sea, de la que nosotros creamos, por lo cual creamos esta llave intermedia para unir así. Entonces tenemos esta tabla y sacamos los datos que no dependan de esta llave primaria, pero que sí dependen de la nueva llave primaria que acabamos de asignar, las cuales esta junto con esta ya crean una tabla intermedia, la cual funciona como llaves foráneas. Espero que me esté entendiendo hasta el momento. Simplemente es ir simplificando los datos para poder así facilitar las cosas. Ahora, como tercera forma normal, es casi lo mismo. La tercera forma normal nos dice que tenemos que eliminar cualquier columna no llave que sea dependiente de otra columna no llave. Ahorita lo explico, ¿ok? Los pasos a seguir son: determinar las columnas que son dependientes de otra columna no llave, ojo, no llave, eliminar esas columnas de la tabla base y crear una segunda tabla con esas columnas y con la columna no llave de la cual son dependientes. A ver, ya tenemos esto. La primera tabla, una tabla fuerte por así decirlo, la segunda tabla fuerte y la tabla
que los llega a unir por medio de llaves foráneas. Vamos a aplicar lo mismo, pero con una tabla no llave. En este caso sabemos de que esta era llave primaria y esta se podría decir que era también una llave primaria. Pero en este caso, se podría decir que una no llave ID, el ID cliente, bueno, en este caso el nombre cliente y el estado dependen de ID cliente, pero ID cliente no es una llave, no es una columna llave, por lo que aquí vamos a seguir lo que nos acaba de decir: las columnas que dependan de una columna no llave, a esta la vamos a asignar como llave. Entonces esto se va a quedar prácticamente igual y vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta, lo vamos a hacer pero con esta. Entonces decimos que tenemos ID orden, fecha y ID cliente. Este ID cliente o columna no llave va a seguir perteneciendo aquí, pero ahora como llave foránea. Y creamos la tercera columna, que en este caso sería el ID cliente, nombre cliente y el estado. Estos datos que dependen de la columna no llave que antes teníamos. Entonces se podría decir que la primera forma es dividir los datos para que no haya redundancia y sea más fácil la búsqueda. La siguiente forma es crear una llave foránea entre estos datos para que sea más fácil la búsqueda de datos por medio de llaves primarias, llave primaria. Y el tercer paso es crear una llave primaria a base de una columna que no sea llave, que en este caso sería ID cliente, crear su propia tabla para que este concuerde con este, pero sin ser columna llave, por así decirlo, pero con datos que dependan de esta, pero sin alterar el orden. Como podemos ver, no hemos sacado nada de orden, simplemente los estamos dividiendo y agrupando para que sea más fácil la búsqueda de información. Ningún dato se ha perdido, todo depende de, todo está conectado. Gracias por el video, espero que les haya gustado, suscríbanse y ya, adiós.